Hoy vamos a hablar de la transitividad. ¿Cómo reconocer en español esta estructura para después trabajarlo en los textos en latín? La transitividad es la capacidad que tienen determinados verbos de hacer recaer la acción en una persona o cosa que es término o complemento de ella. El complemento directo también es denominado objeto directo, y es la persona, animal o cosa modificado de forma inmediata por la acción del verbo. Tenemos así: las niñas ven una película. Para poder localizar el objeto directo, tengo que realizar la pregunta ¿qué al verbo? ¿Qué ven? Una película. Para corroborarlo, podemos sustituir el objeto directo por el pronombre átono, lo, la, los o las niñas la ven. En esta otra oración, el equipo ha conseguido un resultado excelente. ¿Qué ha conseguido? Un resultado excelente. El equipo lo ha conseguido. En esta oración vemos que el objeto directo está conformado por un sustantivo, resultado, con un adjetivo, excelente. A la unión de un sustantivo con un adjetivo se le llama sintagma. El objeto directo puede ser también un sintagma. La oración transitiva requiere un complemento para dar un sentido más amplio a la idea. Como dijimos, se puede localizar mediante la pregunta ¿qué? Más el verbo. Una nota muy importante: el verbo ser o estar es intransitivo y por lo tanto no admite un objeto directo. En latín, el sujeto, es decir, quien realiza la acción, se expresa en caso nominativo, mientras que el objeto directo lo hace en caso acusativo. Para trabajar en una oración en latín, es importante que pongamos atención en un verbo cuando contiene la abreviatura TR. Así, en los diccionarios y en los vocabularios generalmente no lo indicarán. Aunque un verbo transitivo puede ir sin objeto directo, normalmente lo utilizará, pues de no ser así, la oración perdería gran parte de su significado. Si decimos ha comprado, nos faltará decir qué. Para recordar, esta tabla seguramente la has visto. Se trata de las declinaciones latinas. Vamos a enfatizar dos elementos en ella. Vemos así que el sujeto se expresa en caso nominativo. Generalmente el caso nominativo contiene una vocal, al igual que en plural. Por su parte, el caso acusativo lo podemos localizar por una consonante que tienen constantemente, que es la M. Y en plural, la constante es la consonante S, a excepción de las palabras de género neutro que lo hacen con A o IA. Para recapitular, las diferencias del caso acusativo: en singular contienen una vocal más una M, mientras que en plural una vocal más una S, pero para los del género neutro, la vocal A. Otro punto importante que debemos de recordar son las terminaciones del verbo. En singular tenemos primera persona OM, segunda S, tercera T. En plural, primera persona mus, segunda tis, tercera NT. Veamos el trabajo en una oración en latín. Leamos: scriptores virtutem animut et opera veterum Romanorum laudant. Primeramente vamos a localizar el verbo. Vemos que laudant tiene una terminación verbal NT, que es tercera persona del plural. Como mi verbo está en plural, es importante localizar un sujeto en nominativo plural. Veamos. De las palabras que componen mi oración, vemos que scriptores acaba en S, ES, y aquí vemos en la tabla. Trabajamos entonces así, que el sujeto es scriptores. Mi verbo es un verbo transitivo, por lo cual requerirá un objeto directo. El objeto directo es una unidad ciertamente independiente al sujeto y el verbo, es decir, ya no tienen que concordar en número. Aquí ya puede ser singular o plural. Lo que sí es importante recordar que debe estar en caso acusativo. Las generalidades del caso acusativo es que terminan con vocal M, pero también mencionamos que en plural tenemos
palabras de género neutro, la vocal A. Además, vemos que tenemos la conjunción et. Eso hace unir la palabra animum con ópera. Todo esto sería mi objeto directo en caso acusativo. Señalamos la terminación para que lo ubiques fácilmente. Y nos restarían dos palabras, veterum, romanorum. En este caso, romanorum es un sustantivo y veterum es un adjetivo, es decir, tenemos un sintagma. Pero ahora veamos. Primeramente, el sustantivo romanorum tiene la terminación orum. Entonces vemos que se trata de un sustantivo en caso genitivo. Ahora, recordarás que el caso genitivo funciona como un complemento determinativo. ¿Qué pasa con la palabra veterum? Como está en concordancia con romanorum, vemos que pertenece a la tercera declinación, veterum. Ahora, te habrás dado cuenta que la estructura o sintaxis del latín es muy diferente al español. Tendremos que hacer un cierto reacomodo de las palabras para tener un sentido en español. Primeramente, marcamos el sujeto. Posteriormente, el verbo. Enseguida, el objeto directo. Y finalmente, el complemento determinativo de ese objeto, que es veterum romanorum. De este modo podemos traducir de una manera más sencilla y ágil al español. Decimos, los escritores alaban la virtud, el ánimo y los trabajos en plural de los antiguos romanos. Bien, es un proceso un poco largo, pero poco a poco lo realizarás de una manera automática. Con este ejemplo, te toca a ti realizar la siguiente actividad. Te voy a pedir que descargues en tu celular la aplicación Latin Verb Conjugator. Está disponible para sistema Android. Si posees otro celular con otras características, puedes buscar algo similar a esto. O desde tu computadora puedes buscar algún recurso que te permita ver los tiempos verbales en latín. Lo importante es que realices de manera similar a como lo vimos en la diapositiva anterior las siguientes oraciones. Bueno, espero que este tutorial haya sido de tu agrado y sea de utilidad para que tú mismo ahora realices este trabajo. Hasta pronto.